de segmento. Ya pasó también la invitación por WhatsApp. Muy bien, buenos días con todos. Les agradezco la consideración de la modificación del horario, puesto que tenía una actividad cruzada en el hospital y por eso tuve que postergarlo. Pero bueno, vamos a seguir con el sílabus. Voy a ponerlo por así. Y hoy día vamos a desarrollar el seminario de malformaciones congénitas. Para los que no me conocen, yo soy Osvaldo Avendaño, soy traumatólogo del Hospital Hipólito Unanue. Llevo varios años ya en la docencia en Villarreal con mucha satisfacción, pero también con un poco de preocupación por cómo está evolucionando la educación médica en el contexto de la virtual, semipresencial y sobre todo porque nosotros, con el respeto que se merecen las otras profesiones que no son de salud, porque tampoco vamos a incluir a todos en el mismo bloque, nuestra profesión, nuestra carrera, es una carrera que demanda obligatoriamente el entrenamiento con el paciente. Voy a cerrar la puerta, permítame un ratito. Y trabajar con pacientes es una responsabilidad, ¿no? No es como arreglar un carro, no es como, aunque debe haber por ahí dog y cat lover, no es como cuidar a un perro. O sea, es un ser humano que siempre debemos pensar que puede ser tu madre, tu hermano, tu hijo, tu enamorado, tu novio, tu esposo. Y uno cuando se pone en el papel de paciente, en la piel del paciente, le gustaría tener al médico con la mejor calidad, con la mejor humanidad y con la mejor capacitación posible. Entonces siempre debemos plantearnos que lo que nosotros buscamos en el futuro, ser el médico que quisiéramos que atienda a nuestra mamá, a nuestro hermano, y ser recíproco con el sistema, ¿no? Así como exiges calidad, tú también brindarla. Entonces, conmigo van a tener 3 clases en este capítulo de trauma. Es hoy día el seminario de malformaciones congénitas, rodilla, que es menisco y ligamento, y músculo tendón, que es una clase final. Entonces, yo respeto totalmente la metodología de los otros colegas, pero conmigo es diferente el trabajo. Y les agradezco lo que han avanzado durante el fin de semana. Si bien es cierto, ha sido semana de fiesta, pero han cumplido con la responsabilidad. Quizás no con el mismo nivel, voy a decirlo muy francamente, y sobre todo considerar que ya para ustedes no debe ser difícil utilizar la tecnología del Internet y las plataformas y las herramientas, sino es como el pan de cada día, ¿no? Ustedes son millennials, entonces yo todavía soy del 82, entonces todavía que soy el borderline de los X. Pero ustedes son nativos digitales, o sea, ustedes han nacido con una computadora bajo el brazo, con un celular, una tablet, una laptop, un CPU. Entonces, para ustedes no debe ser inhóspito como para otras generaciones el trabajar en Internet. Lo digo porque he revisado los videos y no todos han tenido la misma currícula o la misma sílabus, por ejemplo, el mismo sílabus. Algunos se han basado en los temas que están contenidos en este seminario y otros se han basado de la teoría que está en el libro del doctor Sandoval. Es imposible que yo, siendo profesor del curso, no haya leído el libro del doctor Sandoval, entonces como que me lo conozco de memoria, ¿no? Hasta en qué páginas están los contenidos. Hay algunos que han tocado temas como celulartrosis del radio y otros que no han tocado ese tema. Hay algunos que han tocado una correlación de temas diferente por segmentos y otros han tocado lo que habíamos planteado, o sea, que se ha planteado en el sílabus, que es pivot, mano, cadera y dismetría. Pero aún así yo lo que valoro es el trabajo, ¿no? No, yo siempre le digo y converso con los grupos que me toca trabajar, a mí no me interesa que aprueben el curso, eso ya depende de ustedes. A mí como profesor me interesa que aprendan. Y aprender es no solamente quedarse en el objetivo del examen, sino en la valoración de contenidos, que hoy en día para ustedes es cada vez más voluminoso, ¿no? Es un universo de información. El Internet, las páginas, las revistas, los libros en Acrobat, todo, o sea, no creo que exista un ser humano que pueda llegar a leer todo el contenido de información que hay en Internet. Y ustedes deben estar preparados para mejorar
vuestra calidad de información, discusión y presentación de contenidos en base a ello. También hay muchas diapositivas que dejan cierta desilusión porque volvemos a lo mismo, ¿no? Las diapositivas no son un copy-paste de planchar y pegar ahí y leerlas. Las diapositivas son herramientas de autoayuda o de ayuda visual, en los cuales en el Internet debe ser estrictamente considerado videos, imágenes, mapas mentales, mapas conceptuales y por ahí no más de 10 líneas de texto. He visto diapositivas que están todas cargadas, así como tratando de meter en menos diapositivas la mayor cantidad de contenido posible, y eso no es pedagógico. Yo siempre he pensado que las herramientas, yo soy magíster en docencia universitaria, entonces sé un poquito de cómo educar a adultos. Eh, Inclusive ya no deberíamos hacer diapos, sino solamente infografías, ¿no? Infografías son resúmenes visuales como cards que sirven para transmitir con pocas palabras o pocas imágenes una idea central y en base a ello ya desarrollarnos. Como un político, ¿no? Como el gran Alan García, que no necesitaba un discurso ni una imagen y de su cerebro hablaba y simplemente una referencia visual. O, por ejemplo, las conferencias TED, ¿no? Esas conferencias TED que son muy interesantes, que ponen una fotografía y ahí un expositor empieza a desarrollar su contenido. A ese nivel de conocimiento deberíamos llegar, no necesitar una ayuda teórica, un texto que nos haga transmitir nuestra información. Pero bueno, la idea de esa preparación de ese contenido era trabajar la metodología de aula inversa, que es lo como yo trabajo mis exposiciones y mis salones de clase. Para ello hay tres requisitos fundamentales. Uno, que todos tengan la cámara prendida, porque solamente trabajo con los que les veo la cara. Dos, que todos sean conscientes de que aquí no se trata de quedar bien con el docente, porque yo preferiría hacer aula inversa de forma presencial en que puedo enfrentarlos figurativamente hablando y tener la certeza que lo que me están respondiendo es lo que sale de vuestros cerebros, no lo que sale de vuestras computadoras, porque yo también sé compartir y dividir la pantalla y pongo la pantalla en dos, en una estoy viendo la clase y en la otra estoy con el Google y cuando Avendaño pregunta yo pongo el Google y antes de que él me pregunte a mí yo ya tengo la respuesta. Y de verdad, probablemente están quedando bien al auditorio, pero en ustedes está quedando la farsa de que no saben nada y necesitan plagiar para responder. Y tres, que necesito que ustedes estén en cuerpo y mente aquí en la reunión. El contenido del seminario es bastante amplio, literalmente hablando, es mucha información y como responsable del curso, del tema, tengo que priorizar los contenidos. Entonces, les voy a pedir en primer lugar que prendan toda su cámara. Son bastantes, la verdad, es uno de los grupos más numerosos que he tenido en trauma. Normalmente eran 3 por grupo, ustedes son mucho más. Muchas gracias. No va a ser muy fácil ver que todos estén conectados. Lo digo porque en el peor momento de la virtualidad tenía alumnos que eran cuarteleros de hotel, chef de restaurantes, y a medida que yo les preguntaba, decían, doctor, un ratito, y salían de su trabajo, me respondían y volvían. Otros estaban, y yo les preguntaba, oye, ¿qué opinas? Decía, todo México, todo México, todo México, hacían clases desde el ómnibus. Entonces, perdía un poquito la mística de qué era ser alumno de medicina, ¿no? Eso no es una broma. Voy a poner galería completa. Ya, muy bien. Entonces, esto es bien sencillo. Yo pregunto, ustedes responden. Entonces, lo bueno es que todos han preparado todos los temas y no se los han dividido. Y yo voy a decidir qué tema es importante y cuál no. Por ejemplo, Alexander. Alexander, dame el concepto de displasia del desarrollo de la cadera. Es cuando hay una alteración en el desarrollo congénito del fémur y el astrágalo, que no se encuentra Era, alineado de la porque las trabas articulación. es bien difícil que Perdón, del acetábulo, perdón, del acetábulo. Estoy confundiendo, acetábulo y el fémur. lo definido nunca puede estar en la definición, ¿no? O sea, nunca puede decir que la disformidad del desarrollo congénito de la cadera es un problema congénito, no.
A ver, Hilda, ¿cuál sería una mejor definición de displasia del desarrollo de la cadera? Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué dice Robert? Un concepto de displasia del desarrollo de la cadera. Para mí ese es el tema más importante, por eso me voy a tomar más tiempo. ¿Qué dice Robert? Doctor, ¿me logra escuchar? Buenas tardes. Sí, a ver. Sí, doctor, es el caso, ¿no? Donde va a haber una luxación de la cadera y también, ¿no? Del fémur. Ya. Acuérdense que el Eh, concepto de displasia del desarrollo de la cadera en los años ha sufrido modificaciones etimológicas, ¿no? Por eso primero se llamaba luxación, después se llamó displasia del desarrollo o displasia luxante de la cadera. Ahora es displasia del desarrollo de la cadera. El término displasia viene de una alteración de la forma, ¿no? Plastía o plástico, por eso viene el cirujano plástico, habla de las formas. Entonces, la displasia del desarrollo es una patología sindrómica, que es un conjunto de enfermedades en las cuales hay una alteración del posicionamiento o de la localización normal del fémur dentro del acetábulo. Perfecto. Pero la palabra displasia involucra tres conceptos. Primero, la displasia in situ, es decir, que la cadera y el acetábulo están en su lugar, pero hay una anomalía de la forma. Y esa anomalía de la forma a largo plazo puede desencadenar una artrosis de cadera. En segundo lugar está la subluxación, es que cuando la cabeza está parcialmente salida de su lugar, no está totalmente en el centro, está parcialmente salida. Ese es el segundo tipo, segundo grado, como quieran llamarlo, que se llama subluxación de cadera. Y el tercer grado, que es el más severo, es la luxación propia, cuando la cadera no es que haya nacido, sino que ha desarrollado fuera del acetábulo. Inclusive en un estadio evolutivo avanzado puede haber generado un nuevo acetábulo anormal en la misma pelvis, que se llama neoacetábulo, y el acetábulo natural, que es el acetábulo primitivo, se ha desarrollado involucionado. En vez de ser cóncavo y grande, es plano y chiquito. Y ese es el tercer grado que también lleva una especie de síndrome artrósico, pero que es totalmente diferente en la clínica y en la evolución a una displasia in situ. Entonces, la displasia es una alteración del desarrollo, de la evolución, de la formación de la cadera humana durante la etapa intrauterina, que va a repercutir en el desarrollo normal de la cadera y la marcha del paciente. Para eso tenemos que saber a qué edad se forman embriológicamente las extremidades como la cabeza del fémur, Lisette Adelis Carazas. Embriológicamente, ¿a qué edad se forma la cadera? Muy bien, ¿qué dice Héctor Felipe? Héctor Felipe, como el de la radio. A los 3 meses, doctor. A los 3 meses, muy bien. Es un promedio, ¿no? Porque de ahí ya se forman las yemas y las yemas permiten el desarrollo. Entonces, si esto fuera netamente congénito, o sea, desde los 0 meses ya tendríamos una patología. Esto tiene que ver con la evolución del crecimiento del fémur de forma intrauterina. Hay varias clasificaciones para hablar de la displasia de cadera. A ver, ¿cuáles serían, por ejemplo, una clasificación? Margaret, ¿qué clasificaciones conoces para displasia del desarrollo de la cadera? ¿Qué vos? ¿Ninguna? ¿Qué dice Wilmer? Estaba ¿Qué? conmigo. No te escucho, Margaret. En tu video también, Margaret, el audio estaba muy bajito, muy bajito. Sí, es que está fallando el micro de mi computadora. Ya. Le decía, una de las clasificaciones podría ser la clasificación de Paley. Ya, ¿cómo es esa clasificación? eh, en la cual se va a ver el grado de displasia que va a haber, pero la verdad no recuerdo exactamente, pero sí me acuerdo el nombre de la clasificación de Paley. Muy bien. Hay varias clasificaciones. Lo que más vamos a conocer, al menos en el Perú, que es el lenguaje que más se utiliza en el término ortopédico, pediátrico, radiográfico, es la clasificación de Crowe y la clasificación de Artofilakidis, que son dos, un greco y un británico que desarrollaron esas dos clasificaciones. Crowe básicamente habla de esto, ¿no? Crowe es displasia in situ, grado 1, grado 2 es displasia subluxación y grado 3 es luxación de cadera.
Y Artofilakidis también hace un similar, solo que habla de porcentajes, ¿no? Menos del 10%, 50% y 100% luxado. Pero específicamente es casi lo mismo. Ahora, hay otra clasificación que es la clasificación patológica, ¿no? Porque hay displasias teratológicas y displasias, digamos, naturales. Las teratológicas son secundarias a algo y las naturales son, ya vemos que mala suerte o una mala evolución intrauterina, pero relacionado a los factores causales. Acordémonos que el crecimiento intrauterino es una evolución proporcional entre el continente y el contenido. ¿Cuál es el continente? El útero de la madre. ¿Cuál es el contenido? El feto. Entonces estos dos elementos tienen que jugar paralelamente, simétricamente evolutivos en crecimiento, para que ninguno perjudique al otro o ninguno se autoperjudique, como el feto. Entonces, más que hablar de causas, porque no existe en sí una causa de la displasia de cadera, debemos pensar que existe factores de riesgo asociados a displasia de cadera. Primera pregunta. A ver, Alexandra. Sí, doctor. Sí, Alexandra. ¿La displasia de desarrollo de la cadera es hereditaria? O sea, si mi mamá tuvo displasia, ¿yo voy a tener displasia? Bueno, exactamente su causa específica no se conoce, pero como que sí también hay cierta herencia genética también. Ya, o sea, genético y hereditario son diferentes, ¿no es cierto? Todos conocemos la herencia, por ejemplo, es la talla, es los signos faciales, y la genética es lo que viene cargado en nuestros cromosomas, que va a desarrollar alguna característica o alguna enfermedad. Hay grupos de razas puras, como los escandinavos, por ejemplo, los nórdicos de Europa, que son razas que se mezclan entre ellos, ¿no? Entre escandinavos. En cambio, nosotros todos somos, pues, mestizos. Aquí el que no tiene de negro, tiene de cholo, tiene de chino, tiene de charapa, todos somos razas. Entonces, nuestras mezclas genéticas ya no son puras, y eso también, de acuerdo a la evolución de Darwin, ha permitido filtrar ciertas patologías que esas razas puras, los nepaleses, por ejemplo, también tienen ese problema hereditario, de enfermedades, no hablo de displasia de la cadera, pero en nosotros los latinos es muy raro que tú, teniendo displasia de cadera, condenes a tus hijos a tener displasia de cadera. Sobre todo porque esas herencias van relacionadas a patologías del colágeno, no al desarrollo, no hay enfermedades del desarrollo del hueso, sino son patologías del colágeno que generan cierta inestabilidad que puede llevar a una displasia. Muy bien. Entonces, ahora le preguntamos si sabemos que no es necesariamente genético o hereditario, que no lo voy a heredar ni de mi padre ni yo a mis hijos. Carolina, ¿cuáles serían los factores de riesgo asociados a displasia y el desarrollo de la cadera? Podría ser una presión intrauterina, ¿Un qué? una presión intrauterina. Como médico, ¿qué tal? ¿Me dices eso en lenguaje de médicos? Ah, Por ejemplo, una causa por la cual puede llegar a desarrollar displasia del desarrollo de la cadera intrauterina es que sea un bebé macrosómico en una madre de talla baja, ¿no? Bueno, me caso con una rusa que mide 1,90 m y no hay problema que mi hijo pese 400 o 4.000 gramos, 4 kilos. Soy un ruso y me caso con una peruana de 1,40 m, ese va a ser un feto macrosómico en un útero pequeño. Y por ende, la posición intrauterina, a medida que el bebito crece en posición fetal, no va a encontrar el espacio suficiente para desarrollar posicionalmente los pies, las rodillas y las caderas, y por ende la cadera va a sufrir llamemos el uso de término que dijo Carolina, una presión, una mala posición que genere que el acetábulo, que todavía es plano y vertical, permita que la cadera se salga totalmente, se salga parcialmente o simplemente sufra un estrés en una posición inadecuada, lo cual representa una deformidad. Entonces, bajo ese concepto de desproporción cefalouterina, ¿qué otras patologías se les ocurre a ustedes que pueden generar displasia del desarrollo de la cadera? A ver, lluvia de ideas, todos Doctor, libres para... Sí, doctor,
Una consulta, justo como lo que comenta sobre eso de, bueno, de la formación y también de la presión que puede generar. El caso de que haya dos o se tenga gemelos, por así decirlo, ¿eso también puede ser un factor? Así es. Y cada vez más frecuente cuando hay embarazos múltiples. Ahora los gemelos no son tan raros. Ahora con la fertilización in vitro y todos esos métodos de fertilidad, hay trillizos, cuatrillizos, y cuanto menos espacio intrauterino, más riesgo del posicionamiento de los fetitos y es mayor la incidencia. Hace poco salió una publicación del Instituto Materno Perinatal de la Maternidad de unos quintillizos que nacieron los 5 con displasia en desarrollo de la cadera. Y no es culpa de la madre, no es culpa del ginecólogo, bueno, es raza materna, ¿no? Vientre pequeño, madre pequeña, 5 cachorritos, entonces es bien difícil que tengan espacio para desarrollarse. Y bajo ese concepto también nace el pie-bot, ¿no? Que sería más o menos hablar de lo mismo. Una posición inadecuada del pie que se mantiene durante 9 meses en mala evolución, mala posición, va a terminar en un pie-bot, igual la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces ya tenemos 2, macrosómico o 3, talla baja y gemelares o múltiples. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Doctor, Sexo femenino, oligohidramios. doctor. Oligohidramios, perfecto. Perdió el espacio donde nadar y está apretado como una bóveda. ¿Qué más? Sexo femenino, Problemas doctor. a la hora La de forma de la del pelvis proceso de femenina. parto. La forma de la pelvis femenina, al contrario, es un factor de protección, ¿no? Pero el espacio, más que la pelvis, es el útero. Útero bicórneo, úteros con miomas, úteros restringidos de crecimiento, son más peligrosos que una pelvis estrecha. La pelvis estrecha va a ser problema para el parto, no tanto para el desarrollo de la cadera, ¿ya? Por ser mujer, sí, pero no es que ser mujer sea un pecado, una deuda con la cadera, sino que las mujeres tienen Hay más receptores receptores. Ajá. estrogénicos, los receptores estrogénicos son también funcionales sobre las fibras de elastina, que es fibra de colágeno, entonces las mujeres son más elásticas, y al ser más elásticas, tienen más proclividad a la facilidad de luxar sus caderas. En cambio, los varones somos un poco más rígidos porque no tenemos tanto receptor hormonal. Pero, ¿qué sucede? Que la naturaleza es sabia y te compensa. La displasia de desarrollo de la cadera es más frecuente en recién nacidos mujeres, ok, pero es mucho más severa y de más difícil resolución en fetos o en recién nacidos varones. O sea, si tú tienes una niña con displasia de desarrollo de la cadera, probablemente su pronóstico es bueno, dentro de la severidad que pueda tener. Pero si es varón, va a ser un poquito más difícil de tratar. Eso es como que epidemiológico, ¿no? No tiene ningún asidero científico, es epidemiológico solamente. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál es el factor de riesgo más Posiciones adolescentes. Nacimiento Posición podálico. podálica, doctor. podálico? Ese es casi el patognomónico de que va a ser displasia el desarrollo de la cadera. Bebé podálico, o en nalgas, o en pies, como quieran entenderlo, tiene alto chance de hacer displasia de desarrollo de la cadera y por ende debería pasar por un screening. Después tenemos las teratológicas o teratogénicas, ¿no? Que son, digamos, la displasia de desarrollo de la cadera asociada a otro, sobre todo desórdenes neuromusculares. ¿Qué es un desorden neuromuscular? Mielomeningocele, espina bífida, anencefalia. Hay también otras patologías que pueden ir asociadas. Los niños con síndrome de Down pueden tener también displasia del desarrollo de la cadera. O puede haber un niño que todo su embarazo ha sido muy sano, muy bien cuidado, y durante el parto hubo una complicación y es una parálisis cerebral idiopática en transparto, en intraparto, y después por la secuela neurológica y la disfunción neuromuscular hizo una displasia, el desarrollo de la cadera. Entonces, todo este conjunto de posibilidades, más que allá que una teoría, es como un checklist, ¿no? Cuando yo hago una consulta y le digo al paciente, señora, ¿por qué viene? Doctor, creo que mi hijito tiene las caderitas mal, ¿no? Porque el paciente te va a decir, creo que mi hijo tiene un CRAU2 de la displasia derecha, de la cadera derecha, ¿no? Él te va a decir, creo que tengo la caderita mal porque la enfermera lo ha examinado y al ponerle su vacuna y todo lo demás. Dicho sea de paso, hoy día me he puesto mi 5ª dosis del COVID, así es que todos a vacunarse, no duele, hasta ahora estoy vivo, entonces no olvidemos vacunarnos para poder seguir con una vida al menos social conservada, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una paciente, o una mamá, o una familia con un bebé, porque el bebé no viene solo, tengo que preguntarle, ¿cuánto mide? ¿Cuánto ha pesado su bebé?
¿Ha sido parto normal, parto vaginal? ¿En qué posición ha nacido? ¿Perdió líquido? ¿Usted ha tenido algún problema en el útero? Factores de riesgo que me hagan pensar que de por sí este niño ya compró sus tickets para la rifa. El de la displasia del desarrollo de la cadera es un cuadro sindrómico, pero con diagnóstico clínico, imagenológico. Y dentro de lo clínico, así como el examen, la anamnesis, que es lo más importante, antes había inclusive más datos que aportar, pero con el tiempo se han ido recortando la relación causal, sino solamente como factores asociados, factores de riesgo. En nuestro país a la cabeza está la madre talla baja, feto macrosómico y podálico. Ese ya de por sí va a tener displasia del desarrollo de la cadera. Pero probablemente en tu serum, donde te toque trabajar, en Chumbivilcas, en Amantaí, donde sea, no vas a tener más que tus manos y tu cabeza, como siempre les digo a los chicos del grupo. Entonces, la anamnesis y el examen físico va a ser tu única estrategia diagnóstica. Y yendo al examen físico, por ejemplo, Diego, ¿cuáles son las maniobras o cuál es el protocolo del examen físico para descartar displasia del desarrollo de la cadera en un recién nacido? Bueno, tenemos la maniobra de Barlow, que consiste en la aducción y proyección de luxar de la cadera, y tenemos la maniobra de Ortolani, doctor. Muy bien. Barlow y Ortolani que nunca van a pasar de moda, nunca va a haber nada que los reemplace. Hay una mnemotecnia bien sencilla. Barlow viene, out viene de sacar en inglés, ¿no? Todos saben inglés, ¿no es cierto? Si no lo saben, tienen que ponerse a estudiar, porque si no van a ser unos analfabetos de la medicina, porque el 99% de la medicina está en inglés. Barlow, out, sacar. Entonces, sacar será luxar. Luxar, una cadera luxable. Por eso, como dijo Diego, es flexionar y abducir. Y al presionar esa caderita, se va a salir de su sitio. O sea, yo junto las caderitas y las presiono, y esa cadera que está luxable, o sea, que se puede salir, se sale. Por eso se llama Barlow, luxar una cadera luxable. En cambio, Ortolani, ortopedia, corregir. Orto viene de corregir, y Ortolani será reducir una cadera luxada. Es decir, si una cadera ya nació fuera de su lugar y yo haciendo esta maniobra de flexión y abducción, que es separar las piernitas, logro hacer que la caderita se meta, ¿no? Quizás con un clic o simplemente con la sensación que tengo con los dedos de sentir que ya encajó, me está indicando que es una cadera luxada, pero con un Ortolani es corregible. Entonces, Barlow es luxar una cadera luxable y Ortolani es reducir o colocar una cadera luxada. ¿De acuerdo? Lucero, ¿qué otra examen? Lucero, que te veo a rayas, pero si es que estás ahí, ¿qué otra maniobra del examen físico conoces para diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera? Sí, doctor. Aparte de las dos maniobras, había leído sobre el signo de Galeazzi, pero el signo de Galeazzi también se usaba para valorar las dismetrías de los miembros inferiores, ¿no? Entonces ahí el paciente se pone en decúbito, en la posición de cúbito y pues con los miembros inferiores flexionados y pues puedo ver cuál es la dismetría. En este caso. Correcto. Galeazzi es muy útil, pero Galeazzi me está indicando una luxación de cadera. Yo puedo tener una displasia in situ, o sea, una displasia de la forma del acetábulo, que en vez de ser cóncavo es plano, y no necesariamente generar una dismetría de centímetros que me va a ser evidenciable a la hora de hacer el Galeazzi. Cuando la cadera sí está fuera de su lugar, evidentemente va a haber una pierna más chica que la otra, y a la hora de hacer el Galeazzi se va a notar eso a nivel de las rodillas. Pero también otro signo indirecto, no tanto del recién nacido, porque como está bebito, no hay tanta asimetría, pero a medida que va creciendo, sí se va a notar que la piernita displásica es un poquito más flaquita y un poquito más, llamemos en términos folclóricos, chupadita, más delgada que la pierna sana, por un tema de estímulos. Muy bien. Y hay un cuarto signo que es también muy folclórico, muy empírico, pero que no deja de ser útil y que yo como médico traumatólogo siempre digo que es mejor que siga sucediendo, que la enfermera que se va al serum y le traen a los niños a vacunar es el único y probablemente el elemento crucial para el diagnóstico de displasia de desarrollo de la cadera, porque ella es la que lo desnuda al hacerle crecimiento y desarrollo, al hacerle CRET, niño sano. Y lo único que le va a encontrar es decir a la mamá, oye, sus nalguitas son asimétricas.
No, mira, en este potito tiene 3 pliegues y en este no tiene. Y la mamá se va a asustar y con eso lo van a derivar al traumatólogo. Entonces, aunque no representa a ciencia cierta un signo fidedigno de displasia del desarrollo de la cadera, no deja de ser útil como un factor de alarma. Un día en un curso con la doctora Patiño en Bolivia, que hablaba de displasia de desarrollo, una gran ecografista de cadera, decía, no todas los pliegues glúteos son displasia, la simetría de pliegues glúteos son displasia de cadera, pero la mayoría de displasias de cadera van con pliegues glúteos asimétricos. En ese entender, aunque no necesariamente es un signo, porque o sea, a lo que me refiero es que tú puedes tener un niño con displasia de cadera y totalmente simétricas las dos nalgas, porque es una displasia. Normalmente cuando tú ya tienes dismetría o asimetría de pliegues es cuando es ya una subluxación o una luxación de cadera. Pero la displasia como tal es parte del síndrome y puede ir con pliegues simétricos. Pero lo importante para nosotros es que siga creyendo el vulgo, la población, las mamás, las abuelitas, las enfermeras, las técnicas, quienes hagan control de niños sano, y los médicos en general, que asimetría de pliegues glúteos es sinónimo de displasia de cadera. Perfecto, lo llevaron al médico, al especialista, que probablemente no es un traumatólogo general, sino un trauma infantil, o un ortopedista infantil, lo revisó, lo examinó, le tomó su placa, su ecografía, y nada. Nadie te va a echar la culpa. Ay, me has hecho perder tiempo a llevar a mi hijo. No, te voy a decir, gracias doctor, usted lo sospechó, gracias doctora, usted me hizo dar cuenta que podría ser peligroso, ya le han hecho sus exámenes, estoy más tranquilo porque no es nada. Por eso siempre decimos, en la medicina es mejor pecar por exceso que por omisión. ¿Ya? Ahora, nunca se olviden que también tienen que ver el todo, ¿no es cierto? Siempre que examinen un bebé, lo sientan, le tocan la espaldita, que no tenga ahí un lunar, una manchita, una pilosidad, porque puede ser un mielomeningocele, un meningocele, que sus piecitos estén bien, que no sea un piebot, que tenga buenos reflejos, que tenga fuerza, porque puede ser un PCI, o sea, son muchos factores que pueden jugar en contra de la aparición tardía de la displasia. No necesariamente va a suceder en ese momento, puede ser más tarde. Así como también se dice, se pregona que la displasia del desarrollo de la cadera no cura hasta que el niño llega a madurar de forma ósea. A veces dicen, no, sí, mi hijito usó 6 meses nomás su fémur, el doctor después nos dio de alta. ¿Y le has hecho tomar su radiografía de seguimiento? No, ¿para qué? Si está bien. El acetábulo es una estructura que tiende a evolucionar, voy a ponerme así para entender, tiende a evolucionar de una zona vertical a una zona horizontal y después se posiciona en 45 grados como ángulo definitivo del adulto. Pero esta evolución también puede indicar una detención, es decir, debe ir bajando de vertical a horizontal y en ese rango mantenerse el resto de su vida. Hay niños que detienen el crecimiento o la inclinación del acetábulo y eso hace una perpetuidad de la displasia que en teoría no ha curado. Lógico, no ha empeorado, pero no es normal. Y ahí es donde vienen las subluxaciones de cadera, que son artrosis de pacientes muy jóvenes o que terminan haciéndose osteotomías del fémur, del acetábulo, perdón, para tapar al fémur. Por eso siempre hay que hacerle seguimiento a los niños con displasia del desarrollo. Muy bien, pero eso fue el examen en un bebé que nació ayer o anteayer o hace 10 días. ¿Cómo sería el examen en un paciente que ya camina? Como puede suceder en muchos de nuestros hermanos del campo, ¿no? Que por falta de acceso a recursos, Wilmer, a ver, ¿cómo sería el examen físico de un paciente que ya camina? Te hago una pregunta más compleja todavía. ¿Hasta qué edad es confiable el Barlow y el Ortolani? O yo le puedo hacer Barlow o Ortolani a una chica de 15 años. No, El Barlow Ortolani básicamente son pacientes hasta el año de vida. Y para ya personas adolescentes o adultos se tendría que usar el Trendelenburg, donde se le pide al paciente que se ponga de pie con un solo pie y levante, flexione ligeramente el otro pie, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se va a observar ese desplazamiento. Ya, ¿y qué indica Carolina el Trendelenburg? O sea, yo solamente estoy viendo, no sé los demás, discúlpenme si es mi computadora. Veo a Margaret, Alexandra, Diego, Lucero, Carolina, Heidi, Wilmer, Lisette, Héctor y Alexander. Los demás no los veo con cámara prendida. ¿O me equivoco? Por eso solo en modo conferencia. Sí, estoy en modo conferencia. Doctor, ¿se me ve a mí? Ya.
Sí, doctor, Ahora creo que sí ya está veo a prendida Renato, varias cámaras, pero no se ven. a Rolando, y ahí ahora los veo mejor. Ya. Muy bien. A ver, igual seguimos con las preguntas. Hay varios que no están conectados, ¿ah? Nicole no está cámara prendida, Cristina no, Brittany, Elita, que recién ha llegado a su casa, creo, Nicole, Josephine y Mávila, que están con las cámaras apagadas. Ya. A ver, volvamos a la pregunta entonces. En lo que yo tengo de concepto, y una cosa que a mí me gusta generar, es la duda, porque la duda es la madre del aprendizaje, ¿no? Es como cuando tú dices, ¿por qué este ha llegado tan tarde? Te está sacando la vuelta. Siempre duda y vas a acertar, ¿ya? Yo he revisado y lo que yo manejo es que el Barlow y el Ortolani es válido hasta los 6 meses. Inclusive hay escuelas que pregonan que es hasta los 3 meses. ¿Pero por qué? Porque esta hiperlaxitud que tienen estos ligamentos, porque son los ligamentos los que dan estabilidad a la cadera, son las hormonas maternas circulantes todavía en el feto o en el recién nacido. Cuando estas hormonas desaparecen del torrente sanguíneo del feto, del bebé, confundo feto con bebé, ya los ligamentos pierden elasticidad y los músculos son más fuertes y pierde cierta especificidad del Barlow y Ortolani. Entonces, personalmente yo ya no le hago mucho examen físico de Barlow o Ortolani a un bebé sobre los 6 meses. El colega nos dijo 1 año. Yo, la verdad, al año ese chiquito ya está caminando. No lo puedo evaluar como un bebé recién nacido. Entonces, revisen de todas maneras en vuestras bibliografías qué aporte tienen para que puedan confirmarlo, ¿no? Y el tren de Lemberg, a ver, Albeniz, nos han explicado que el tren de Lemberg es parado sobre una pierna y eso implica una falla o una caída. Pero, ¿cuál es el elemento evaluado ahí? ¿El fémur? ¿El ligamento? ¿El Los tendón? músculos. ¿Qué músculo se evalúa mediante Glúteo medio. el glúteo medio? Entonces, cuando nosotros tenemos un glúteo medio competente o insuficiente, lógico que los 3 glúteos son parte de, pero el glúteo medio es el potente abductor, es el que va a impedir que la cadera caiga a la basculación del tren de Lemberg. Pero así como también hay que evaluar el tren de Lemberg, hay que evaluar la marcha. Entonces, lo primero que tú vas a hacer para un niño que camine es decirle, a ver que camine, y te vas a dar cuenta que es un niño que cojea, leve, asimétrico, a veces esporádico, cojea un rato sí, un rato no, porque hay niños que tienen displasia y me dicen, él viene, se va contento a jugar fútbol, salta, corre, todo, y cuando viene ya está cojeando, ¿ah? Porque es una insuficiencia del glúteo, ¿no? No necesariamente va a ser el primer paso, los 5 primeros pasos no necesariamente son cojera, tienes que hacerlo caminar buen rato para que te des cuenta que está cojeando. Y bueno, ya en adultos es totalmente evidente la dismetría, la insuficiencia muscular, la debilidad de los rangos de movimiento y todo lo demás. Porque acuérdense que el problema de la displasia del desarrollo de la cadera es que genera artrosis. No te duermas, Wilmer. Y cuando genera artrosis, puede ser de una presentación muy temprana. Puede ser a los 20, 25 años. Yo tengo pacientes operados de prótesis acá, yo hago prótesis en el hospital cadera, rodilla. Pacientes de 20, 25 años que tienen artrosis por luxación de la cadera, o sea, nació en un Crow 3 y no puede caminar, no puede correr, no puede tener una vida laboral, no puede tener una vida personal y lamentablemente hay que ir al tratamiento que es o posicionar la cadera nativa en su lugar, que se llama osteotomía, o hacerle un reemplazo articular y cambiarle esa cadera que no funciona por una prótesis de cadera, que son 2 opciones de tratamiento quirúrgico. Muy bien. Ahora, entonces vamos más allá. Ya sabemos cuál es la anamnesis, ya sabemos cuál es el examen físico. Cuando yo pienso en imágenes, Cristina, ¿cuál sería tu protocolo de imágenes en un bebé de 2 meses con displasia del desarrollo de la cadera? 2 meses. La radiografía de No. Von Rosen. Disculpe, doctor. ¿Cuál sería tu protocolo de imágenes en un bebé de 2 meses? Solo tiene 2 meses, tiene 8 semanas. ¿Qué examen le pides? Ecografía y radiografía. Ya. ¿Qué dice Luis Paul?
A ese ya se le pide una ecografía, doctor. Una ecografía de proyección sagital, Una radiografía. ¿Por qué no una radiografía? porque aún está en desarrollo y puede afectar sus genitales, ¿no? No es la respuesta. Bueno, tú le pones un bloque de una plantilla de plomo como un triangulito encima de sus genitales y no le pasa nada. Inclusive puedes tener 40 años y radiarte y no te pasa necesariamente nada. No es la razón. Tenías mucha razón cuando hablaste de la palabra maduración. Cuando nosotros nacemos, somos predominantemente cartílago. El cartílago es una estructura que literalmente es agua. Y las radiografías no ven estructuras líquidas. Las radiografías ven estructuras sólidas. Y la cabeza del fémur y la zona acetabular son cartilaginosas hasta que por la maduración empieza el proceso de osificación. Entonces, la radiografía no es muy exacta cuando el bebé es muy tiernito, cuando es de 0, 1, 2, 3 meses. Ahí en el agua, literal, del cartílago, es mucho más eficiente la ecografía. Por eso el protocolo dice, niño con sospecha de displasia del desarrollo de la cadera por antecedentes y con sospecha de examen físico positivo, inmediatamente ecografía de screening. Es una que no le hace daño, como sabemos, es sonar, ¿no? Como un radar y detecta estructuras líquidas, como la cabeza. Si tú tienes un hueso, el sonar nunca va a atravesar la ecografía nunca va a atravesar al hueso para detectar las partes blandas subyacentes. Y en la ecografía se detecta dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Cuál es, Shirley, la medida del ángulo alfa ecográfico y cuál es la medida del ángulo beta? Muy bien. ¿Qué dice Elita? Ángulo alfa y ángulo beta. Muy bien, perfecto. ¿Qué dice Hilda Yaneli? El ángulo alfa es normal, es 60, alfa. Mayor de 60. Siempre Sí, o tiene que ser más. mayor de 60. Normal, mayor de Ajá, 60. y el ángulo beta es menor de 55. Menor de 40. Ya, bueno, está bien, son márgenes. El que más manda es el ángulo alfa acetabular. Eso lo detecta el ecografista en la zona que es del cartílago trirradiado, creo que es la zona frontal o central de la cadera. Pero más allá de eso, la ecografía también te puede ayudar a ubicar tendones y todo lo demás, ¿no? Cápsulas redundantes y ello. En cambio, la radiografía no sirve para ver estructuras muy tempranas. Por eso el protocolo es pedir una radiografía después de las 6 semanas o algunos dicen después de los 3 meses. ¿Qué imágenes radiográficas conoce Renato en la radiografía? ¿Cómo se llama primero y cómo se pide la radiografía de pelvis para la displasia de desarrollo de la cadera? Muy bien, Renato. Radiografía de pelvis anterior y posterior y von Rosen. Von Rosen es un apellido, von Van Nistelrooy, así, von Rosen, que consiste en posicionar al niño en posición como de ranitas, ¿no? Con las piernitas abiertitas y separadas de la línea media. Von Rosen. Esa placa sirve básicamente para ver la orientación de la diáfisis femoral por el cartílago trirradiado, que es una posibilidad de incongruencia altamente sospechosa de displasia del desarrollo de la cadera o de mala evolución del tratamiento. Muy bien. Ya tengo la radiografía y ahora voy a medir la radiografía. A ver, ¿quién está por acá? Hugo Alfredo. ¿Cuáles son las líneas radiográficas? Dímelas y descríbelas. Bueno, una es la línea de Hilgen-Reiner, que es una línea horizontal que va a unir lo que es el punto más inferior de ambos ilíacos a nivel del cartílago trirradiado, y la otra es la línea de Perkins, que es una línea vertical que va a ser perpendicular a la línea de Hilgen-Reiner y que parte de lo que es el borde superior del acetábulo. Perfecto.
Tenemos Hilgenreiner, tenemos Perkins, tenemos Shenton y tenemos el ángulo acetabular. Son 4 líneas. Hilgenreiner es una horizontal, Perkins son las verticales y en cada hemicadera, ¿no? Cadera derecha, cadera izquierda, Hilgenreiner y Perkins forman 4 cuadrados, 4 cuadriláteros. Se puede considerar normal a una cadera cuando en esas líneas de Perkins y Hilgenreiner la cabeza del fémur o el núcleo de osificación del fémur está dentro del cuadrante ínfero interno. Si está fuera del cuadrante ínfero interno, eso es altamente sospechoso de displasia del desarrollo de la cadera. Ustedes han preparado cada uno su exposición, ya saben de qué estamos hablando. Si han cortado y copiado por las puras, no saben de qué estamos hablando. Por eso el tema de aula inversa se trata de venir estudiando al salón. ¿Ok? Si ustedes no estudian, yo estoy hablando papas y ustedes no entienden nada y están viendo su novela en vez de escucharme a mí. Ahora, el índice acetabular tiene una evolución, Liseta de Lis. ¿Cuánto mide el índice acetabular a los 0 meses? ¿Cuánto mide a los 3 meses? ¿Cuánto mide a los 6 meses? ¿Y cuánto mide al año? Lisette Adelis. A los 0 meses creo que era 45 grados. ¿A los 3 meses? Porque te van a traer bebitos de diferentes edades y tú vas a tener que medir diferentes radiografías y tú vas a decir, no señora, todos tienen que medir 45 grados porque así decía el libro. No, pues tienes que ser consciente que puede evolucionar en cada momento de la edad. ¿Qué dice Margaret? ¿Cuánto mide el índice acetabular a los 6 meses? A los 6 meses creo es mayor, no, es menor de 45 grados, al año tiene que ser menor de 30 grados, y ya cuando va aumentando en edad, pasa a los 2 años aproximadamente menor de 25 grados, o sea, va cerrando. El índice acetabular es una línea que se mide entre Hilgenreiner y el techo del acetábulo. Pero también hay un dato muy importante que ustedes deben conocer, que es cómo reconocer que una radiografía de pelvis está bien tomada. Porque si no, van a terminar midiendo y dando falsos negativos o falsos positivos en radiografías que no están bien tomadas. Primero, entre el sacro y el acetábulo y la sínfisis del pubis debe haber una línea continua que pase por la línea media del sacro y después atraviese a las líneas de la sínfisis del pubis. Entre el borde superior de la sínfisis del pubis y la punta del sacro, que es el coxis, debería existir por lo menos 3 centímetros en una toma normal. Después, los agujeros obturadores, que son los agujeros que están al costado de la línea obturatriz, o de la sínfisis del pubis, perdón, deben ser simétricos, los dos del mismo tamaño y en la misma orientación. A veces uno está así medio chinito, medio echadito, eso es porque lamentablemente ha tenido una desviación del eje de la pelvis. Y lo otro que no deja de ser muy importante es la simetría entre los alerones ilíacos y el agujero magnum, ¿no? Eso, pero nunca se olviden cómo reconocer que una radiografía de pelvis está bien tomada para hacer las mediciones correctas, porque de vuestras mediciones va a depender la salud de un paciente. Si tú le haces por hacer, le haces por cumplir, vas a tener muchos problemas. ¿La tomografía y la resonancia Hilda y Anelli tiene alguna importancia en la displasia del desarrollo de la cadera? La verdad, doctor, no he revisado esa parte. Ya, muy bien. ¿Qué dice Albenis? La tomografía creo que no, doctor. Que he estado viendo que no. Ya. ¿Y la resonancia magnética? No, eso sí no sabría decirlo. En sí, estas dos pruebas no son del todo útiles ni necesarias. Mejor una buena radiografía y una buena ecografía es suficiente para hacer el diagnóstico. Y también por el riesgo que involucra sedar bajo anestesia a un bebé, ¿no? Para hacer una tomografía y una resonancia, porque él no va a entrar voluntario, se va a echar así y va a estar esperando que le hagan su rezo. Entonces no resulta siendo muy útil y resulta siendo más bien contraproducente el tener que llevar a hacerle una resonancia magnética. Solamente tomografía y ecografía. En Lima debe haber 5 a 10, para contar con la mano, cirujanos o ecografistas que sepan hacer ecografía y displasia del desarrollo de la cadera. Muy bien.
Entonces, una vez que hemos identificado, hemos hecho el diagnóstico, el tratamiento, ¿amerita algún tipo de medicación en la displasia del desarrollo de la cadera? No, ninguna. El tratamiento de displasia del desarrollo de la cadera, como muchas enfermedades congénitas, no es para nada medicamentoso. Es netamente ortopédico. Y la ortopedia viene del término de orto, corregir, y pedia, niño, corregir a los niños. No es ortopodia, o sea, no es lo que hacemos zapato ortopédico, es ortopedia, corregir a los niños. Entonces, bajo ese punto de vista ortopédico, ¿qué nos va a decir Rolando Mesa del tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera en menores de 6 meses? Alejandro. Rolando. Bueno, en este caso mayormente es hacer mediante una estimulación, corregir, ¿no? Toda la parte de la cadera, ¿no? O también se puede usar lo que es se puede usar lo que es también el arnés, ¿no? Ya. ¿Arnés de qué? ¿Arnés de bombero? De Pavilk. Arnés de Pavlik. Sí. Ya, tengo que leer un poquito el vocabulario para expresar bien los apellidos. Arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik consiste en una estructura, no es elástica, simplemente es de bandas, que va a llevar a posicionar al bebé en 90 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla permanente, para que basado en ese posicionamiento actúe de una forma de moldeador el fémur y le dé forma en el contenido, al continente que es el acetábulo, y mantenga una adecuada reducción, como el Barlow y el ortolani. Es hacer un ortolani, la del arnés de Pavlik. Pero no es la única opción ortopédica. Bueno, dicho sea de paso, de que se me vaya la idea, un arnés puede llegar a usarse 3 meses, 6 meses, un año. Cada niño evoluciona diferente, no hay una fórmula estricta. Pero a medida que va creciendo, los arneses ya no son tan cómodos y sobre todo empiezan a dañar la psicomotricidad del niño. Por eso es que se ve un poquito afectado. Diego, aparte del arnés de Pavlik, ¿conoces algún otro elemento de osteosíntesis? Bueno, conozco sobre la férula de von Rosen, doctor. Otra por ahí, quizás la almohada de Fredja. Ya, de Fresca. Muy bien. Esas son opciones. En este país, creo que la tendencia mayor es a usar arnés de Pavlik, aunque uno de mis profesores de la Clínica San Juan de Dios me mostró un trabajo que realizó de que el arnés de Pavlik tiene en posiciones muy exageradas la reducción de las caderas y genera cierto grado de subluxación. Entonces, por eso que el arnés de Pavlik se ha retirado un poquito, aunque los clásicos siempre lo usan, y mi generación, por ejemplo, y muchos de mi época, usamos más la férula de Craig Itfield, que es una férula similar, así como un asientito de vecino, y que lógicamente también tiene sus riesgos, porque cuanto más rígida es la esfera, más alteraciones psicomotoras va a hacer. Imagínate tener a tu hermanito que ha nacido hace 3 semanas y lo inmovilizas por 6 semanas más. Tu etapa en la que debe aprender a gatear, a tocar, a conocer con su cuerpo, va a ser frustrada. Por eso es que muchas veces no es muy bien tolerado o agradable para la familia que te digan que tu hijo le tiene que poner una férula o un yeso. ¿Y qué dice Josephine de las alternativas que no son arnés ni férula en niños? Josephine. Sí, doctor. También si es que no se corregía, creo también se podía indicar una reducción cerrada, ¿no? Como un tratamiento alternativo. Bueno, a cualquier edad se puede operar, pero los expertos recomiendan que hay que esperar un grado de maduración ósea, tanto de calidad como de consistencia del hueso, para que pueda soportar las técnicas quirúrgicas que se pueden programar en una displasia de cadera, como sean las osteotomías feborales o acetabulares,
y las correcciones de los defectos de los ejes. Esto de los arneses está restringido hasta el niño que no camina. Cuando el niño ya camina, su fuerza muscular, su estructura, ya va a meritar algún tipo de requerimiento de otro plan. Shirley, en un niño que camina, un niño que corre, que salta, ¿se le puede usar férulas? Shirley Franz. No. Cuando el niño ya creció, es el mejor momento para hacer una cirugía. Pero se recomienda que la cirugía sea cuando el hueso ilíaco, sobre todo, tenga una consistencia. Y en base a esa consistencia uno planifica el tipo de osteotomía que va a hacer. Tega, Pemberton, en fin, hay osteotomías acetabulares, osteotomías femorales, que consisten en la recolocación del fémur y su componente en una posición más amigable con la cadera. Muy bien. ¿Qué más de displasia de desarrollo de la cadera? Nunca se olviden que el núcleo de osificación de la cadera, también en una radiografía frontal, tiene que ser simétrico, uno al otro. Dos pepitas o dos aceitunitas del mismo tamaño. Si ustedes ven una de las fracturitas dentro si ustedes ven alguna de esas estructuras fuera del componente acetabular, siempre piensen que es mejor operarlo. Es muy poco probable que una cadera luxada entre solamente por posicionamiento. Va a llegar un momento en que las partes blandas que están contenidas dentro del acetábulo, que se llaman el ligamento redondo, que es el que le da el mayor porcentaje de irrigación a la cabeza, puede engrosarse tanto, puede hacerse rechoncho, como decimos nosotros, y ocupar toda la cavidad acetabular, y eso impedir que la cabeza entre. Por eso los especialistas en ortopedia infantil dicen que cuando uno hace un intento de reducción incruenta bajo anestesia y la cadera no entra, es probable que haya unas partes blandas redundantes que haya que hacer una artrotomía, que es abrir la articulación, resecar todas esas partes blandas que son anormales y expulsarlas, y ahí permitir recién una reducción, perdón. Y esto normalmente se hace cuando el paciente también va a requerir yesos, y los yesos se ponen en posiciones. Posición humana 1, humana 2, humana 3. Antes se llamaban L1, L2, L3 en homenaje a Lowenstein, que fue uno de los patriarcas del manejo de la ortopedia infantil. Entonces, amigos, colegas, ustedes se están dando cuenta que la ortopedia infantil o las malformaciones congénitas son un mundo muy grande. Si nos ponemos a hablar de mano, de pivot, de dismetría, probablemente vamos a generar horas de conversación y sobre todo diferentes tendencias de tratamiento. Pero como yo siempre digo a mis grupos, y se los repito a ustedes, yo no estoy formando mini traumatólogos, estoy formando futuros médicos generales que van a asumir un rol inicial en su etapa de profesional, pero como atender a la población más alejada en el serum o en las cosas de salud. Y ustedes no tienen que saber poner un yeso, ni siquiera tienen que saber prescribir una férula. Eso es tratamiento del especialista. Estarían cometiendo intrusismo. Lo que ustedes tienen que hacer es saber hacer un buen diagnóstico, saber reconocer a un paciente o una madre con factores de riesgo de displasia de cadera, saber hacer un buen examen físico, saber hacer una buena interpretación de las radiografías, las imágenes, las ecografías, y en base a eso explicarle a la madre la importancia y el porqué de requerir un tratamiento de la displasia de la cadera, porque genera artrosis, genera dolor, genera cojera, genera disfunción, genera pérdida de la calidad de vida, y lamentablemente genera sobrecostos, porque cuando una displasia de cadera se hace artrósica, en el tiempo va a requerir una prótesis de cadera. Entonces ahí es donde nosotros entramos a tallar con materiales un poquito más caros que solamente un yeso o solamente una férula. Este volumen de seminario para mí hubiera sido muy fácil agarrar y decir, bueno, alumno 1, expon el 2, el 3, el 4. Para mí el aprendizaje no es que ustedes se expongan para mí, ni que hagan diapositivas. Esto no es IDAT, esto es medicina. Para mí el aprendizaje es que ustedes lean, retengan y cuestionen lo que han leído, lo que han retenido y lo que han escuchado. Y después al día siguiente vuelvan a leer las dudas que tengan hasta despejarlas por completo. Yo hago aula inversa, es cansado, es tedioso,
es digital, me permite a mí al menos conocer pues, el tono de sus voces y sus caras y no pensar que son solamente una sesión de Ouija o espiritismo que digo, ¿hay alguien ahí? Pero la idea es que todos ustedes puedan afianzar sus conocimientos mediante la discusión del tema y decir, doctor, pero yo he leído esto, yo he leído aquello, a mí me parece que eso está mejor. Pero no olviden que para aprender tienen que leer mucho más que lo que leen solamente para el examen. Tienen que leer mucho más y enriquecer vuestro conocimiento. En aras del respeto al tiempo, voy a dejarlo acá. No quiero decir que los demás temas no sean importantes, pero sí considero que displasia es lo que más deberían saber ustedes para que en el futuro puedan no cometer errores, sino puedan sobrellevar mejor el manejo de esta enfermedad. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. En relación a la línea de Shenton, doctor, ¿podría darnos algunas consideraciones? Porque, bueno, la guía que tenemos revisando es bien simple. O sea, nos dice 5 centímetros y nada más. Pero no sé si podría darnos uno más alcance. La línea de Shenton, una imagen sería más fácil. Si alguien quiere compartir su diapositiva de la línea de Shenton. La línea de Shenton es un bastón que viaja por el borde inferior del isquion y llega a coleccionarse todo el hueso del fémur de la forma cortical, de la localización, perdón, de la cortical interna. Esta cortical interna, a ver, estoy viendo que alguien está compartiendo, pero yo no veo la pantallita. Ya, muy bien, perfecto. Gracias, quien está haciendo, Margaret. Esa línea verde que ustedes ven ahí es la línea de Shenton. En la cadera normal es una línea que pasa por debajo del pubis, ¿no? Acuérdense que ese borde superior es el pubis, la lineecita se llama sínfisis del pubis, viene superior del pubis y continúa hacia afuera y coincide con el borde interno o la cortical interna del cuello, el trocánter menor y la diáfisis. Si ustedes lo prolongan, eso va a ser en forma de un bastón. En cambio, en la cadera izquierda, la línea de Shenton está interrumpida. No hay continuidad entre la concavidad del pubis y la concavidad del cuello y trocánter menor. Por eso es que esa línea de Shenton es útil, sobre todo para nosotros que ponemos prótesis, para ver el resultado final de la dismetría que podríamos dejarle al paciente. La dismetría va a ir asociada a la línea de Shenton, y eso también siempre nos va a sorprender. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y ahí hay una angulación, de pronto una medida de ángulo, porque es como una línea medio oblicua, ¿no? Por lo que sea en la imagen. De Shenton no hay medida. Shenton es una continuidad, simetría, que no se interrumpa ni haga ni un bachecito ni una gradita. Si el Shenton es como que cóncavo, está normal. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Recuerden que conmigo siempre va a ser así, aula inversa. A mí no me pagan por escucharlos exponer, a mí me pagan por enseñarles o por responder vuestras dudas. Entonces yo prefiero preguntarles y que ustedes hayan venido leyendo mi tema. Y ustedes no exponen para mí, exponen para vuestros compañeros. Muy bien. Les agradezco su tiempo. Ya nos vemos en una próxima clase.